Hola, vamos a hacer en este video el estudio de las ecuaciones del movimiento circular uniforme. La primera es la del periodo. El periodo se define como el tiempo necesario en hacer una revolución. Entonces vamos a poner esta mariquita a hacer una revolución, o sea, a dar una vuelta completa para completar la trayectoria y vamos a calcular el tiempo. Ese tiempo se llama el periodo. Ahí está. Dejémosla dar una vuelta y ahí está. El tiempo que tardó en dar una vuelta se llama un periodo. Aquí lo podemos ver, es fácil, porque aquí nos dice velocidad angular 90 grados por segundo. O sea, cada segundo iba avanzando 90 grados. Para completar una vuelta, pues debe avanzar 360 grados. Entonces 360 dividido en 90 da 4. Quiere decir que tardó en dar una vuelta 4 segundos. Y ese es el periodo de revolución, el tiempo que se demoró en dar la vuelta completa. El periodo lo vamos a anotar con una T mayúscula y en general lo vamos a calcular de la siguiente manera. Periodo igual tiempo sobre número de vueltas. Entonces siempre que divida el tiempo entre el número de vueltas me da la cantidad de tiempo que se gastó en dar una vuelta. Lo siguiente que vamos a definir es la frecuencia del movimiento. La frecuencia se define como el número de vueltas en un segundo. Entonces pongamos a girar la mariquita. Ahí pasó un segundo y fíjese que apenas alcanzó a dar un cuarto de vuelta. Claro, es que recuerde que cada segundo recorre 90 grados. 90 grados es un cuarto de vuelta, o sea que aquí la frecuencia es un cuarto de vuelta por segundo. Se puede dar en decimal, un cuarto es 0,25, o sea que la frecuencia es 0,25 segundos a la menos 1. Esto de segundos a la menos 1 es porque como es el número de vueltas sobre el tiempo queda en el denominador, al pasarlo al numerador, entonces me queda segundos a la menos 1. La frecuencia la vamos a anotar con una F y en general la vamos a obtener como el número de vueltas que alcanzó a dar en un determinado tiempo. Entonces para calcular cualquier frecuencia, por ejemplo ahí, contamos el tiempo que demoró en dar esa vuelta. Ahí está. En dar la vuelta demoró 4 segundos. Entonces dividimos una vuelta en 4 segundos y ahí nos da 0,25 vueltas por segundo. Fijémonos que el periodo y la frecuencia son inversos, ya que el periodo nos dio 4 segundos en dar una vuelta y la frecuencia nos dio una vuelta en 4 segundos. Una nos dio 4 sobre 1 y la otra nos dio 1 sobre 4. Ahí está, se invierten. Y esa es nuestra primera relación. Periodo igual a 1 sobre frecuencia y frecuencia igual a 1 sobre periodo. Las dos están relacionadas por el inverso. Lo siguiente es la velocidad angular. La velocidad angular es el valor del ángulo que ha recorrido en el tiempo. Entonces velocidad angular igual a ángulo sobre tiempo. Para eso recordemos que si da una vuelta completa, miren, da una vuelta completa, o sea una revolución completa, en una revolución el ángulo son 2 pi radianes, en radianes, ¿no? En grados son 360 grados. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular de nuestra mariquita? Recordemos que nuestra mariquita recorre un cuarto de circunferencia en un segundo. Un cuarto, mire, cada segundo. O sea, un cuarto pasado en radianes son pi medio radianes por segundo. Ella está recorriendo pi medio radianes cada segundo. Esa es la velocidad angular, solo que lo hace continuamente. Aquí está, y entonces la velocidad angular la anotamos con omega y vamos a decir que es igual al ángulo dividido en el tiempo, el ángulo expresado en radianes y el tiempo en segundos. Aquí me la están dando, pero me la están dando en grados por segundo, que no es común. Debe darse en radianes sobre segundo. Y recordemos que dentro del movimiento circular tiene un valor constante, un valor fijo, no cambia, siempre el mismo ángulo en la misma cantidad de tiempo. Lo siguiente es la velocidad. Aquí la velocidad se llama velocidad lineal y tiene un valor que es fijo o constante. Como tiene un valor constante, recuerde que cuando la velocidad es constante empleamos la fórmula distancia sobre tiempo. Entonces voy a dejar que la mariquita recorra cierta distancia, que esa distancia va a ser una vuelta y vamos a tomar el tiempo que le tardó en dar una vuelta. Ahí está, dejamos que recorra una vuelta, salió de 0 grados, ¿cierto? Recuerde que como la trayectoria es circular, esa longitud se puede formar o se puede tomar lineal, se puede desenrollar. Y esa longitud equivale a 2pi por el radio.
Entonces, si multiplicamos 2 por pi por el radio, obtenemos la distancia que recorrió la mariquita. Listo, así obtenemos la distancia. Ahora, el tiempo que demora en dar una vuelta. Recordemos que el tiempo en dar una vuelta se llama un periodo. Luego, como es distancia sobre tiempo, será 2pi por radio sobre periodo. Claro, puede utilizar también la frecuencia, porque recuerde que el periodo y la frecuencia son inversos. Si el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, entonces la frecuencia que está viendo pasa ya a multiplicar y me queda que la velocidad también la puedo calcular como 2pi radio por frecuencia y tiene un valor constante. Esta velocidad lineal también la puedo expresar en función de la velocidad angular, porque recuerden que la velocidad angular es ángulo sobre el tiempo. Y para este caso el ángulo, mírenlo, el ángulo que la dejo moverse, una vuelta, recuerden, el ángulo en una vuelta son 2pi radianes y el tiempo en una vuelta es un periodo. Luego, velocidad angular igual a 2pi sobre periodo. Si cambio este 2pi sobre periodo como velocidad angular, aquí en la fórmula de velocidad lineal, entonces la velocidad lineal me queda igual a velocidad angular por el radio. Y esta fórmula relaciona la velocidad angular y la velocidad lineal. Por último, vamos a hablar de la aceleración que se presenta acá. Entonces recordemos que ese vector velocidad va cambiando todo el tiempo en dirección y sentido. Su longitud, fíjese, la longitud no cambia, pero su dirección y sentido sí. Entonces dijimos que se presentaba una aceleración, que es este vector que no se alcanza a ver. Vamos a aumentar la velocidad para que se vea, es ese vector rojo. Ese vector rojo, fíjese que se dirige al centro de la trayectoria, ahí. Entre más velocidad, más aceleración. Recuerden, aceleración centrípeta por dirigirse hacia el centro. Y entonces la aceleración centrípeta la vamos a calcular como el cuadrado de la velocidad sobre el radio de la trayectoria. Claro, también la puedo colocar en función de la velocidad angular, ya que la velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Entonces aquí me va a quedar, al cambiar esa velocidad lineal como velocidad angular por radio, me queda que aceleración centrípeta igual a velocidad angular por radio todo al cuadrado sobre radio. Si aplicamos ese cuadrado al numerador, entonces nos queda aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado sobre radio, cancelo un radio de arriba con uno de abajo y me queda la otra ecuación, aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por radio.